Isis Sánchez. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estás, Perla? ¿Cómo estás, Rofe? ¿Cómo andamos? Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Pero muy bien, gracias. Doctora, con relación a esta audiencia preliminar, habían varios pedidos de prescripción y también nulidad de la acusación con relación a varios acusados. ¿Qué resolvió el juzgado? Sí, realmente fue un proceso bastante interesante Ujú. en el sentido que de la cantidad de procesados que ya hemos tenido en esta causa, eh, hemos, me ha correspondido entender, diríamos, con 10 procesados. De estos 10 procesados, 3 aún quedan pendientes de realización y en los demás casos se han planteado prescripciones en razón al marco penal por el cual ha acusado al Ministerio Público, que era cobro indebido de honorarios, que como sabrán ustedes tiene una pena privativa de libertad de hasta 2 años. En ese contexto y analizado todos los antecedentes, esta magistratura ha comprobado de que la imputación original hacía referencia a hechos punibles de lesión de confianza, estafa y cobro indebido de honorarios. En esa inteligencia, lógicamente, imprime el trámite de oposición y remite a la Fiscalía General del Estado todos los antecedentes. La respuesta y el 358, ustedes saben perfectamente bien que es taxativo, ¿verdad? Los efectos de que ratifique el requerimiento del inferior, que por cierto, aclaro, se había allanado a la prescripción planteada por las respectivas defensas. O acuse, ese es el mandato legal. Y en tal carácter, el juzgado ha concedido esa competencia a la Fiscalía General para que acuse o ratifique. Sin embargo, el Ministerio Adjunto presenta una reposición y apelación en subsidio, que ustedes también saben que ya es una lógica que se da siempre, y fue sustanciada esa reposición en la misma audiencia preliminar nuevamente convocada, ¿verdad?, para proseguirla, y analizado lo que las manifestaciones de la Junta, el juzgado se ratifica en que no ha cometido ningún error procedimental, ¿verdad?, al aplicar la disposición del artículo 358. ¿Y por qué? Porque la ley taxativamente nos dice de que el juzgado no puede retrotraer una causa a una etapa ya preclusa. En consecuencia, no puede aplicar el artículo 139, que es la que establece justamente el vencimiento de plazo de requerimiento. ¿Por qué? Porque sí hay un requerimiento acusatorio en su momento. Tampoco puede aplicar el 314 porque no es la etapa procesal. El único resorte legal que tiene el juez es el 358, que es ya en audiencia preliminar. Por lo tanto, el juzgado ha rechazado esa reposición planteada y pasa a considerar, ¿verdad?, las incidencias planteadas, y considera de que al no contestar, al no exponer, al no hacer uso de su derecho, la Fiscalía Adjunta, de acusar o en su caso ratificar, entonces queda firme los requerimientos del fiscal, que era la de prescripción. Y en tal sentido, haciendo los cálculos, encontramos de que efectivamente han vencido todos los plazos por una parte. Por otra parte, y en relación a dos procesados, el juzgado ha declarado una nulidad. ¿Por qué? Porque se había imputado por cobro indebido de honorarios, pero sin embargo se acusó por lesión de confianza, lo cual por supuesto no puede ser. No se le dio la oportunidad de la defensa, no se le notificó absolutamente nada. Y quedó también sobre seguimiento sobre los demás requerimientos acusatorios, que era la de lesión de confianza y estafa en los otros casos. Es decir, dicho en otros términos, solamente ha quedado subsistente el de cobro de honorarios.
Entonces correspondía declarar la prescripción de la prescripción y la extinción de la acción y consecuentemente el sobreseimiento de los procesados. Esa fue la decisión que adoptó el juzgado, e inclusive interrogado al Ministerio Público si iban a hacer uso de su apelación en subsidio que lo habían planteado con su reposición, la misma fue desistida en audiencia. Así que esta causa para estas personas ha concluido en el día de ayer. Entonces, doctora Raúl Ramírez, soy... Sí, profe, ¿cómo está? Muy bien. Entonces, en este caso, ellos planteaban una reposición y tendrían que haber dado o ratificado o acusado en todo caso, pero plantearon reposición. Se rechazó eso y ellos desistieron de la subsidiaria, la apelación subsidiaria. Sí. Entonces se tomó ese recurso que plantearon como la respuesta del Ministerio Público. Es decir, ni tan siquiera la respuesta, porque el juzgado no le otorgó la competencia a la Fiscalía General Adjunta para que presente otro planteamiento que no sea lo dispuesto en el 358. Eso tenemos que dejar claro, porque la Fiscalía General Adjunta no es parte en un proceso. Es muy puntual y es muy taxativa la intervención que le otorga el juzgado a la Fiscalía General Adjunta. Si es en el 314, si es en el marco del 139 o si es en el marco del 358. Es muy taxativo. Entiendo, doctora. Entonces, por eso, normalmente pues eso va al tribunal de apelación, ahí se ratifica y después eso recién ellos contestan. Como usted dice, claro, algo repetitivo de ellos. Sí, pero yo creo que tenemos que ir modificando esa concepción. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que ir modificando esa concepción? Porque el Código Procesal pues es clarito. Te habla, en primer lugar, te está hablando de la etapa investigativa, ¿verdad? Después te está hablando de la etapa preliminar, que es la etapa de audiencia, o sea, la etapa intermedia, diríamos, de donde está fijado la audiencia preliminar. Sí. Y en esa audiencia preliminar, una vez que estamos en esa etapa, una vez que concluyó la etapa investigativa, ya estamos en audiencia preliminar. En audiencia preliminar se imprime este trámite. Obviamente cualquier tipo de actuación procesal debe seguir realizándose en audiencia preliminar. Entonces, esa fue la decisión del juzgado, darle el trámite, ¿verdad?, a la presentación de la Fiscalía General Adjunta en audiencia preliminar, y eso es lo que había hecho. Doctor, ¿quién es el fiscal o la fiscal adjunta que ha planteado eso? Es la doctora María Soledad Machuca. La misma había alegado entre los fundamentos, ¿verdad?, de que algo así como que el 358 no corresponde, que ya estaba presentado el requerimiento fiscal en la forma planteada, que los procesos se hacen conforme a hechos y no a calificaciones jurídicas, etcétera, etcétera. O sea, no, pero más allá de lo que fue el fundamento de la reposición, para mí lo fundamental es, ¿verdad?, que me presenta despliega una actuación no requerida por el juzgado. La verdad que esta solución que le dio, doctora, es la primera vez que escuchamos. Pues normalmente ellos plantean, sí, es cierto, este recurso de reposición y apelación de subsidio, los jueces se ratifican y normalmente va a Cámara, porque hay varias resoluciones en Cámara. Yo considero que estábamos haciendo mal, profe. ¿Por qué estábamos haciendo mal? Porque dejamos al aire una audiencia preliminar. Eso es, pero quizás uno de los actos más importantes, ¿verdad?, dentro de un proceso y que se encuentra a cargo de un juez, y es la etapa procesal donde el juez ejerce el control de toda la investigación fiscal. El juez no puede en esa etapa soslayar, por ejemplo, situaciones que dicen, bueno, yo le imputé a esta persona por estafa, por lesión de confianza y también por cobro indebido, pero resulta que me viene una acusación por cobro de indebido y no me dice nada con relación a los otros marcos penales. Si no encontró, si no colectó pruebas, si no pudo evolucionar el proceso, si involucionó, qué pasó aquí.
que pide el sobreseimiento, me tiene que decir, porque el órgano investigador y de persecución penal es el Ministerio Público conforme al artículo 268, numeral 3 de la Constitución Nacional. No hay otro órgano y yo no puedo sufrir de oficio esa deficiencia. Necesariamente tengo que escucharlo. Entiendo, doctora. Y en este caso, como no va a ser apelado, entonces queda firme. Queda firme, así mismo. Y por otro lado también, doctora, eso que mencionaste de la nulidad de la acusación, se imputó por un hecho y se acusó grave. por esto. Es sumamente grave. Sí, realmente. Es grave. Llegar a una acusación sobre un hecho punible que no fue imputado, que no se abrió un proceso sobre eso, donde no se le ha notificado a la persona, donde nunca se le dijo que estaba siendo investigado por ese hecho punible, y encima de eso se lo acusa por otro. Es gravísimo. Todas esas fueron las situaciones que yo puse a conocimiento de la Fiscalía General, ¿verdad? A los efectos de que, repito, siendo el órgano y la institución responsable de la investigación fiscal, ¿verdad?, actúe y direccione, ¿verdad?, el proceso, pero lamentablemente no fue así. Doctora, y en este caso, ¿quién fue el fiscal que imputó por uno y acusó por otra cosa? La imputación lo hizo, si mal no recuerdo, por un expediente antiquísimo, creo que lo hizo la doctora Alba del Valle. La persona que lo imputó, creo que fue, la que acusó, creo que fue esta señora, a ver, un poquito te voy a decir, que no es una persona que ella, creo que era, espérame que te confirmo porque no quiero decir un nombre que después resulta no serlo. Voy a acá consultar rapidito con mi gente, pero tengo en mente. Un segundito, por favor. No, la doctora Nadine no fue la que imputó, doctora. Sí, ahí está, sí, exactamente. Nadine Portillo. Ella fue la que acusó. Ella fue la que acusó y quien se presentó a la audiencia. La primera audiencia fue el doctor Leonardo Guerrero y a la segunda audiencia se presentó la doctora Ricardo, como se llama la doctora, la fiscal de delitos económicos. Victoria Cuña. Victoria Cuña, exactamente, Victoria Cuña Ricardo, ella fue la que se presentó, es decir, tuvimos varios fiscales. Pero, ¿y la adjunta cómo se presentó? ¿Ella no vino a tribunales o sí? Claro que no vino, es más, acá también tenemos que aclarar una cosa. Estamos en audiencia preliminar, o en cualquier tipo de audiencia, ¿verdad?, que sea oral y pública. Lo que nosotros estamos diciendo es, el fiscal interviniente, cuando el juez está adoptando una determinación en audiencia oral y pública, es en esa instancia que el fiscal debe plantear sus recursos o sus aclaratorias. Es el fiscal el que la ley le reconoce como parte en el proceso. Si el fiscal de la causa, como parte del proceso, no se opuso, no planteó ningún recurso, entonces el proveído del juez queda firme y se da cumplimiento a la remisión. Entonces, cualquier otra actuación fuera de la audiencia, obviamente que tiene que ser improcedente, o por lo menos ese es el criterio que yo sostengo. Entiendo. Y bueno, muchísimas gracias. Ya mi resolución ya estaba firme en audiencia preliminar. Claro. Ya estaba firme, por eso ya remití, ¿verdad? Entonces me viene de afuera un externo, una persona, alguien que no es parte, con un requerimiento totalmente ajeno a lo que yo requerí que se expidiera. De repente, doctora, este criterio podría de repente compartir con sus colegas, porque la mayoría hace del sistema que decíamos. Pero inclusive hay resoluciones de la Cámara en ese sentido. Nos han anulado algunas resoluciones por justamente no haber hecho en las diligencias dentro de la audiencia preliminar, estando ya en esa etapa. De eso ya hay antecedentes. Ya. Espectacular, entonces ahora tenemos conocimiento. Yo creo que de alguna manera, ¿verdad?, tenemos que ir direccionando el proceso. Lo que estamos buscando es, yo por lo menos estoy buscando, es de que
realmente demos cumplimiento a las normas procesales en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿verdad? Evitar recargar en demasía, ¿verdad? Todo lo que es recurso al Tribunal de Apelación cuando nosotros, y eso por supuesto repercutir en la mora, porque tranca los procesos. En cambio, cuando estás diligenciando los recursos en audiencia, ustedes saben perfectamente bien que las apelaciones que pudieran plantearse quedan pendientes de sustanciación hasta una vez que termine todo la audiencia. Esa es quizás la variable más importante que se tiene en cuanto a la sustanciación de recursos en audiencia y fuera de audiencia. Doctora, hoy al menos me estaban mencionando por los pasillos que últimamente también en las audiencias preliminares o en cualquier tipo de audiencias hay mucha también inasistencia tanto de fiscales como de defensores. Sí, no, eso es el Padre Nuestro de todos los días, y ustedes saben perfectamente bien que yo estoy bastante frontal con el tema de las asistencias. No admito que me tengan que presentar suspensiones de audiencia 1 hora antes o a las 3 de la mañana previo a la audiencia preliminar que haya fijado, que es el Padre Nuestro de todos los días. Yo entiendo que las notificaciones hoy por hoy con el expediente electrónico se hacen en forma automática, y en mi juzgado por lo menos con 10, 15, 22 y hasta 30 días antes, ¿verdad? Se está haciendo. No me pueden venir 2 horas antes o 1 hora antes de la audiencia a pedirme suspensión por cualquier verdura que se le antoje. No, eso no, yo por lo menos no permito. Voy a suspender, claro que voy a suspender, pero seguro que voy a remitir los antecedentes a las autoridades de quienes dependan esos funcionarios, y si son abogados particulares, pues remitiré a la Superintendencia General también para que se estudie el desempeño del mismo, ya que la ley prevé todo, hay cuestión de aplicarla. Doctora, y esta acusación que se hizo mal, ¿verdad? ¿Ese no remitió a inspectoría o a algún lugar? No remití aún porque tengo tres procesados más aún pendientes en esta causa. Entiendo. Esta causa todavía yo no me desprendo porque tengo 3 más que están suspendidas por diversos motivos, y una de ellas porque está pendiente de un recurso de apelación justamente en la Cámara. Entiendo. Justamente. Doctora, y una última consulta. Justamente una actuaria en el Fuero Civil hoy se quejaba de que después de los partidos y esas cosas siempre hay menos funcionarios. ¿En su juzgado en garantía se da esto? Ni una posibilidad, ni de pensamiento no están ausentes, ni de pensamiento, ni una posibilidad, así nomás les digo. Y pueden pasar hasta al día siguiente de Navidad, pueden venir, ni una posibilidad, porque eso fue primerita, lo es la que llega y está sentada ya. Así que una posibilidad. Bueno, muchísimas gracias, doctora, muy amable por este. Bueno, a ustedes que tengan buen resto de jornada. Te informó PDS Radio TV Digital. La jueza penal de garantías Lizy Sánchez, con relación a esta audiencia preliminar, los que fueron en este caso sobreseídos tras hacer lugar a la prescripción